Vamos al siguiente, 1514. John Lennon, 9 de octubre de 1940, Mago Planetario Blanco, el mago. Y antes de que partáis con la afirmación, ahí es divertido John Lennon, porque en todos los libros de la ley del tiempo, el ejemplo para calcular tu kin es este. Ese John Lennon. O sea, si alguna vez tuvieron alguna herramienta de la ley del tiempo Claro. oficial, está sacada a través de esta Sí. cuenta. Es más, yo pensaba que José Argüelles, para sincronizar el sincronario de 13 lunas, Había ocupado este kin, porque es que está muy repetido. Entonces, en todos los ejemplos de donde aparecen las tablas para Todos. ver tu kin y Todos. calcular tu kin, siempre está John Lennon metido ahí. el ejemplo John Lennon. Vamos con la afirmación galáctica. Veamos, kin 114, Mago Planetario Blanco, John Lennon, y la afirmación dice: perfecciono con el fin de encantar, produciendo la receptividad, sello la salida de la atemporalidad, con el tono planetario de la manifestación, me guía el poder del espíritu y otra vez soy portal de activación galáctica. Sí, seguimos dentro de esta columna de los 10 portales de activación galáctica. Y el oráculo de este kin es como análogo la serpiente planetaria, que es el kin 205, le guía el viento planetario, que es el kin 62. Sí. Su antípoda es la semilla planetaria, 244, y su oculto es la mano entonada. Mano autoexistente. Mano autoexistente. Sí, de que ese es de el lado donde encanta la semilla. 147. 147, sí. Y nace en un año de tormenta cósmica. Y su cicrono es caminante magnético, Mira. que es el que hablábamos de la profecía de Quetzalcóatl. Entonces también tiene algo... Mucho de profeta Mucho tiene de profeta. Y, sí. y de comunicador. Siempre nosotros hablamos en la onda encantada del caminante que la profecía, el kin 53 se asocia al kin de Quetzalcóatl, que fue el último profeta. Entonces por eso se llama esa onda encantada de la profecía. Y cuando uno analiza cómo se llama la vida de John Lennon, independiente que también tiene hartas cosas malas, y lo voy a repetir siempre, tratando de decir nosotros siempre ver el vaso medio lleno, fue el profeta que trató de encantar al mundo con el mensaje de paz en momentos de guerra. Sí. Fue en ese minuto, participó actuando como bajo ese halo, y por eso también están recordados, además de toda la discografía musical que dejó, que eso ya tiene que ver más con los Beatles que con él. Claro, y cuando habla uno de los símbolos de la paz, habla John Lennon. Claro. O sea, imaginarnos la paz es llevarnos a su creación de este disco Imaginate, o esta canción de imaginarnos, digamos, la armonía, ¿no? La convivencia al final de nosotros, los seres humanos en este planeta, y dejemos de pelearnos. Y incluso en una de las letras de estas canciones famosas es All that we're saying, que es todo lo que estamos diciendo, es give peace a chance, es darle a la paz una oportunidad. Sí. Ese es como el mensaje que en el fondo queda grabado. De hecho, fue otra de sus canciones icónicas. Y esas dos son de John Lennon, sí, pues de la época post-Beatles. Post-Beatles, claro. Pero sin duda, cuando nosotros vemos de Cronomancia, y John Lennon como también es parte de no es parte del grupo de los 27, pero tiene una edad de 40 años, pero súper conocida, el mensaje que trae tiene que ver no solo con la música, sino que con lo que él promovía, independiente de que también hay cosas oscuras que uno puede decir de John Lennon. Sí. Pero bueno. ¿Qué fue lo que más te impresionó de John Lennon, Seba? Apartamos de nuevo esta conversación. John Lennon. Mira, no conocía tanto la historia así de John Lennon, de los Beatles. Obviamente conozco las cosas más generales, pero no sabía... Claro. ¿No habías visto ninguna película de los Beatles? Vi la del Yellow Submarine, pero hace mucho tiempo. Ya, okay. Pero así como meterme en profundidad en la vida de John Lennon no lo había hecho. Me llamó mucho la atención que de verdad él haya sido como el que creó los Beatles. Yo no sabía que era el gran líder, el formador de todo. Yo creí que había sido como... No sabía la historia de cómo había formado los Beatles. Y también de cómo este personaje inglés después llegó a mover como a revolver el gallinero, básicamente, a Gringolandia, ¿no? Porque sí, es brutal. Es brutal. Fue a revolucionar, pero también a dar un mensaje súper claro, ¿no? Que es de tener, digamos, estas políticas, la clase política, cuestionar el establishment para, digamos, librarnos de la guerra. Un mensaje tan potente también.
Y también, mira, hay algunos autores que lo cuentan como de oportunismo, en el sentido de que, claro, estás en una época en donde pasa eso y como pasa eso, tú te orientas, tomas una posición política en base a lo que está sucediendo y eso te da las herramientas para poder ir. Ahora, todo esto tiene que ver con espacio-tiempo, o sea, o tiempo-espacio, ¿cachai? El momento que te tocó vivir con el arte que te tocó hacer y cuando tú eliges ese camino, sin duda sale porque en el fondo tenía un mensaje y un arte a través del cual decirlo, ¿cachai? Aparte, cuando trasciendes como para ser un artista reconocido y ser un referente, las personas te siguen. Sí, claro. Entonces, tiene una responsabilidad también Por supuesto. de sus conductas. Mira, a mí me llamó mucho la atención en cuanto a sus sincronías que le regalan la primera guitarra. Bueno, él tiene una infancia también media compleja, el papá ausente, la mamá también. La mamá también, así que lo deja como con la tía, claro, vive con la tía Mimi. La tía Mimi, que es súper conservadora. Sí, la mamá no. Igual le compra esa primera guitarra, solo diciéndole, ya, pero la guitarra se queda aquí para que me venga a ver. Exacto. Y cuando le regalan esta primera guitarra y empieza a usarla y empieza a incentivar a sus amigos de barrio de formar un grupo, él está transitando el mago cósmico. Que de nuevo lo que vimos con Jimi Hendrix, el de Carl Jung con el arquetipo. Sí, está trascendiendo ya, yo creo que lo que está vaticinando. La capacidad que él tenía de ser, yo creo, alguien. Era una persona generalmente... bien revolucionaria. Hay que acordarse que igual ellos crecieron en una Inglaterra que había sido bombardeada. Lo vimos, por ejemplo, con Margaret Thatcher, ¿no? Que la época de los 50 de Inglaterra fue una etapa compleja para sobre todo muchos niños huérfanos, seguramente. Todavía la guerra ahí, digamos, como los vestigios de la guerra estaban presentes en Londres, en todo el sector de Inglaterra. Muy, muy presente y me llamó eso, la atención de que el arquetipo del mago fuera como algo súper importante cuando se le ocurre, digamos, formar música, formar este grupo, y luego cuando ya entra a la creación de los Beatles y a la formación de los Beatles, aproximadamente ya en el año 60, él está transitando el Mago 4. O sea, le da forma ya a lo que encantó a todo el mundo. Pero para complementarte nomás ahí, porque hay una parte que yo creo que saltaste, que yo le iba a mencionar después, que es que le compran su guitarra en Mago 13, ¿cierto? Pero conoce a Paul McCartney en Tormenta 1. En Tormenta 1. Y durante 3 años, en Tormenta 1, ¿cómo se llama? Después... Semilla 2. En Semilla 2, ¿cachai? Después en Luna 3 hasta que llega al Mago 4, que es el que tú estás diciendo, es la época entre que él y Paul McCartney desarrollan los primeros temas, porque después traen a George Harrison, que era el menor, porque estábamos hablando de gente de 16 años, 17 años. Y que era muy amigo de Paul McCartney. Entonces, pero hay un periodo de 3 años, que son los primeros 3 años en donde entre Paul McCartney y, ¿cómo se llama? John Lennon, sacan como lo que significan los Beatles. Después lo transforman en grupo. Sí. Y los bateristas van cambiando y todo el tema hasta que llega Ringo Starr. Pero en un principio la historia es así. Y eso se muestra mucho en las películas. Hay una película biográfica de los Beatles en donde muestran esta relación que tiene John Lennon con la Mimi. ¿Cachai? Que la Mimi, como tú decías, es súper conservadora y estaba súper cuadrado y que no iba a llegar a ninguna parte con la guitarra. Incluso acá marqué en mi apunte los informes escolares. Decían, indudablemente por el camino hacia el fracaso, sin esperanzas, más bien un payaso en clase, haciendo perder, y haciendo perder el tiempo al resto de los alumnos. Que eso es algo muy conservador. Es como estaba haciéndonos perder el tiempo, mago, atemporalidad. No, lo estaba haciendo conscientes de que no tenían que ser tan estructurados. Sí. Y de ahí, lo que hablábamos también con Jimi Hendrix y también con Shakira. Años azules. Parte el conocimiento de Paul McCartney en una tormenta magnética y los Beatles se separan en una tormenta cósmica. En la tormenta cósmica. Entonces, hasta el 70, con tormenta cósmica, ahí ya queda la escoba. Queda la escoba. De ahí parte su carrera como solista, pero en el fondo lo importante, redundando en lo que venimos diciendo, es que hay algo con los años azules que sucede con los artistas, que es donde se transforman, ¿cachai? Y haciendo también alusión a que están dentro, en este caso dentro del Castillo Azul, como que ahí hay una relación que se puede ver, pero sin duda, y lo otro que tengo anotado, que pasa, que el mismo año en que conoce
a Paul McCartney es el año en que lo echan del colegio y su mamá se muere. Ah, claro, atropellan a su mamá. Claro, y claro, sí, pues es un evento súper importante. Que todo pasa entre el 57 y el 58, pasa por ahí, Sí. pero él transitando la tormenta magnética. Entonces llega la él nace, como decía, en una tormenta cósmica que marca después el fin, de los Beatles, claro. pero sí también marca el inicio de la onda encantadas azules, que es este proceso que se llaman los Beatles, que ahí sí que si hablamos de influencias musicales, los Beatles han influenciado, yo creo que a todos los músicos que existen hoy en día. No hay ningún músico que no haya escuchado a los Beatles, es imposible. Es más, creo que te conté en uno de los Cromancia y cuando yo estaba en el colegio nosotros nos enseñaban música a través de las canciones de los Beatles, por la composición melódica y armónica de los temas, ¿cachai? Claro. Que hay tiene mucho que ver George Harrison con Paul McCartney, que eran los dos azules dentro del grupo, ¿cachai? Y ahí, cuando habláis de esta infancia, de que no terminó su etapa escolar, de que lo echaron y todo, en todos esos años donde conoce a Paul McCartney con el amigo George Harrison, invitaban a John Lennon a tocar en la casa de Paul McCartney. Sí. No le gustaba a la familia Paul McCartney porque era un alborotador. Pues, claro. Yo creo que tiene que haber sido así un personaje más desordenado, es que imagínate, rebelde. Imagínate un mago, pero proactivo, porque los magos generalmente son como pasivos, ¿cachai? Como tranquilitos, ¿cachai? Pero este tipo es un mago de la onda encantada de la serpiente. Y el tono 10. Y claro, y serpiente de energía. Y el tono 10 es producir, manifestar. Y alborotador, pero en el fondo, claro, esas magias que suceden cuando se unen cosas. Por eso yo creo que hoy día, puede pasar también con Shakira, que hoy día los grupos de música ya no son como muy comunes. Antes era el grupo, ¿cachai? Entonces el grupo te da como esta suma de energía. Hoy día son más individuales, ¿cachai? Pero esta magia que sucede con los Beatles es fundamental. Por ejemplo, una de las sincronías que a mí más me llamó la atención, que te la comentaba antes de que partiéramos, es que cuando los Beatles empiezan a hacerse un poco famosos, lo agarra un manager que se llama Brian Epstein, que es el tipo que lo hace vestirse con terno. Con terno, claro. Entonces, incluso en la película hay una parte en donde llega y le dicen a John Lennon, le dice, él no se quería vestir de terno, ¿cachai? Porque imagínate, anticonservador, ¿cachai? Liberal, vestir de... Tú hazme ganar plata, decía. Si tengo que venirme a hacer lo que sea, yo lo voy a hacer. Esta cuestión yo necesito monetizarlo, ¿cachai? Sí. Hace que vestirse. Y este tipo, Brian Epstein, tiene como kin de nacimiento Semilla Planetaria, que es su antípoda perfecto. Entonces, como que en el camino, acuérdense, nosotros somos antípodas perfectos también, ¿cachai? Claro, entonces, lo desafió igual. Es el desafío, si nosotros vamos a nuestra historia, yo al principio cuando te contaba sobre Economancia te decía no estaba tan seguro y tú me decías, no, pero hay que hacerlo, como que te llevan a ser mejores. Claro. Aquí este tipo encontró un antípodo perfecto que fue su manager, que los hizo famosos en muy poco tiempo. Muere antes. Y claro, y eso, que cuando muere los dejó con no hubo un problema, sino que tuvieron que ellos ocupar el cargo de manejarse por su propia cuenta con el éxito que ya tenían. Y eso es brutal, porque en John Lennon creo que están en un ashrama en India. En la India, claro. Porque George Harrison con John Lennon tenía una conexión muy, muy, muy profunda con el tema del hinduismo y del budismo, ¿cachai? Como todo lo que es la religión hindú del tema. Y los llaman a este ashrama o ashram y le dicen que se murió Brian Epstein, y en ese minuto John Lennon dice como que, y me di cuenta de que íbamos a tener que hacernos cargo de esto y yo lo que quería era seguir tocando. ¿Cómo arreglar esto? Y ahí pasa una cuestión que yo no sabía, que fue lo que aprendí, porque como te digo, he visto varias películas de Lennon y la historia y biografía de los Beatles, pero yo no sabía que cuando se muere Brian Epstein, generan una empresa que se llama Apple Corp. Claro. Y cuando estaba averiguando dije, Apple Corp... Apple, dije, yo soy fanático de los Mac, tengo todas mis cuestiones Mac porque me facilitan mi trabajo, es por eso, la verdad, porque me facilita. Que ahora tenía algún problema con Apple, se llaman igual, po. Y claro, estuvieron peleando décadas por el tema de Apple. ¿Cachai? ¿Y Apple es así de antiguo? Es que no, el Apple de Mac, estamos hablando de los años 90. Acá estamos hablando del año, mira, Epstein se muere en el año... Eso tiene que haber sido en el 60, 67. Claro. Mira, en el 67 se mueve y fundan en el 68 Apple Corps. Ya. Y
O sea, en los últimos periodos de los Beatles. Claro, en el último periodo de los Beatles. Y esta empresa Apple Corp genera una rama de Apple Corp que se llama Apple Records, que tiene que ver con la música. Y cuando en los años 90 quieren desarrollar Apple, incluso tienen que, y obviamente el logo de Apple, ¿cuál era? Una manzana. Tuvo que morderla Steve Jobs para hacerla distinta y entró en un litigio porque en el fondo Apple se hace ultra conocida con los computadores, claro, que fue el primer proceso que no se toparon mucho, pero cuando empezaron a decir que iban a sacar el iPod, la música, ahí empezaron los dueños de estos que ya obviamente no están, hay un gerente general. Pero el McCartney debe estar No, McCartney está al tanto, sí, se van hacia el diente. Pero demanda y encontré buceando que en el 2007 acordaron el uso de la marca de Apple por $500 millones. Mira, por el 2007, imagínate, ¿cachai? O sea, hasta ese nivel, ¿cachai? El tema del... Porque, ¿por qué le vaya a poner una manzana? Dicen que es por el tema de Newton, que se dan cuenta de la gravedad, por ahí viene, ¿cachai? Y por eso Steve Jobs quería dejar Apple y por eso no cambió el nombre y no puso otra empresa, ¿cachai? Claro. Yo creí que era por Turing. ¿Por qué? Porque Turing creo que se suicida con una manzana... Ah, ahí me pillaste. No, es que ese símbolo de la manzana mordida, no sé dónde lo escuché, ¿no? Pero es como la forma en cómo Turing se suicida. Ah, me pillaste. No después sé de la historia donde crea como estos primeros software en la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Por ser homosexual y por meterse a todas estas terapias químicas, básicamente, donde lo dejan por las cosas, ¿ya? Se muere con cianuro en una manzana. Sí. Mira, yo lo que leí, yo tenía dos... Turing puede ser un personaje que podríamos ver. Revisar. Sí. Yo lo tenía entendido por dos lados. Ahora yo no tengo idea, no soy Bill ni nada, pero lo que dicen los tabloides, por así, uno por Newton, por la cuestión de la gravedad, y lo otro es por la manzana de Adán. Yeah. ¿Cachai? De comer como hacerte conocido, de reconocer la sabiduría, ¿cachai? Claro. Va como por esos dos lados. Ahora, esa también tiene sentido, ¿cachai? Sí. Pero eso era lo que quería decir con el tema de hasta dónde trasciende la música de los Beatles. Y ahí hay algo que me llama la atención, porque es justo ese periodo donde comienzan los conflictos con Paul McCartney. Claro. Sobre todo, o sea, 68, cuando se tienen que ellos hacer cargo. Claro. Y la gran ruptura de los Beatles se le asocia a la relación que tenía Lennon, específicamente con Paul McCartney. ¿Y quién es Paul McCartney? Es monoeléctrico. Monoeléctrico, claro, más el mago planetario que es John Lennon, claro, hacen una serpiente cósmica. Hacen serpiente cósmica. Así que yo creo que ahí ellos peleaban, seguramente tuvieron una relación, yo creo, conflictiva hasta el punto de en este año de tormenta cósmica que ocurrió sí, con Lennon, ya estalló todo y los Beatles se separan. Es que lo que pasa es que también hay otro tema que involucra, o sea, por lo menos lo que se ve en las películas, es que al principio de la relación con Lennon, de McCartney principalmente, esta serpiente empiezan a trabajar de una manera muy estructurada. ¿Por qué? Porque John Lennon estaba en la búsqueda de generar recursos, porque venía de familia pobre, de papás separados, Mimi se había casado y había tenido un hijo. Claro, también, entonces estaba como complicado, tenía que hacer planes. Y Paul McCartney, como cualquiera de la familia Cardinal, son mucho más estructurados. Entonces él tenía estudios de música, era la estructura, le trae cierta forma, entonces entre los dos logran hacer esta música Beatles al principio. Pero en la medida que pasa el tiempo, John Lennon se hace como adicto al arte de Yoko Ono, porque claro, para él, Yoko Ono es un artista trascendental en su vida. Él la busca. No es que Yoko Ono busque a John Lennon. Él busca a Yoko Ono, busca su arte, sí, va a sus exposiciones, la encanta, ¿cachai? Yoko Ono tiene Enlazador 4, ¿cachai? Ella es enlazadora. Ella es enlazadora 4 y juntos hacen Guerrero 5. Perdón, se casan en Guerrero 5 y juntos andan Sol Magnético. Sol Magnético, Sol Magnético, ¿cachai? Y claro, y Lennon la busca y en esta obsesión por Yoko Ono empiezan los problemas, los conflictos internos porque el tipo ya está desconectado. Claro. ¿Cachai? Ya se empieza a hacer su propia, incluso después de que se separan los Beatles, él pasa mucho tiempo participando de los eventos de Yoko Ono,
hacen unas canciones que no llegan a ninguna parte, sacan un par de discos, y después de un tiempo más o menos largo, creo que son como 4 o 5 años, él recién viene con esta propuesta de las canciones que hablamos al principio, que son las canciones de Imagine y de que las que son más conocidas. Claro. Entonces, hay como un proceso que parte con todo el proceso de maduración. Sí, por eso se le atribuye a la ruptura a Yoko Ono. A Yoko Ono, pues sí. claro, o sea, de ahí viene, ¿cachai? Sí. Pero viene principalmente por cómo John Lennon deja de darle prioridad al grupo y de empezar a darle prioridad a Yoko Ono y dejando esto de lado, lo que molesta mucho al mono eléctrico. Ahora, mono eléctrico... Sincrónico en todo caso que sea una enlazadora de mundo autoexistente la que causó la ruptura de los Beatles, ¿no? Claro, también, po. Y lo otro que yo quería decir era que Paul McCartney tiene el kin de nacimiento de Josh, el hijo de José Argüelles, y que es un signo claro dentro de la tumba de Pacal Botán. También eso es... ¿Qué quién es? Es mono eléctrico. Mono eléctrico. Ah, claro. Claro. Y que uno de los 3 signos claros, igual que el hijo de Josh, el hijo que se muere de José Argüelles. Claro. Entonces él también, yo ahí decía, cuando miraba, decía, claro, se ocupa a John Lennon como el cálculo de los kines como transversal en los libros de la ley del tiempo. Pero además, Paul McCartney carga con el kin del hijo. Claro. También él tiene una conexión. O sea, es innegable que los Beatles era uno de los grupos favoritos de José Argüelles. Eso yo creo que es innegable. Pero también hay otra cosa. Y lo otro que encontré es que, bueno, Lennon, Mago 10, McCartney, Mono 3, Harrison, Noche Galáctica, que es el kin de mi señora y de mi hija, y Ringo Starr es Sol 7, lo cual da Estrella 2, de la onda encantada de la mano. O sea, los Beatles era una estrella lunar. Estrella lunar, claro, de la onda encantada de la mano. Pero mira qué simbólico, sí, ¿no? El desafío del arte, de brillar. Exacto. De embellecer con el fin de sanar, po. Y de realizar. Y de hacer, ¿no? Como... Sí, claro. Mira, yo tengo que en esta gran etapa final de John Lennon, como solista, que trasciende también, sí. Imaginate lo lanza en Semilla Magnética. Perfecto, como para marcar el primer paso en los azules. En lo amarillo, claro. Pero ya maduro y generando conciencia, ¿no? Porque Imaginate ya se mete en un tema de imaginarnos un mundo de paz, así ya. Y con Yoko Ono también se toma ya un camino donde, digamos, van hacia la protesta, hacia los movimientos sociales para detener la guerra, se van a vivir. Activismo. O sea, es su etapa de activista. Y también tengo que cuando muere ese día cuando lo asesinan, es mago rítmico. Sí, pues mago rítmico. O sea, mago, su mismo sello, pero en la onda encantada de la luna, ¿no? Claro. Todos lloraron esa muerte, fue muy choqueante aparte. Igual lo estaban amenazando de antes. Sí, venía con amenaza. Hay que acordarse que este alborotador desde el colegio lo acompañó toda la vida. Lo querían deportar de Estados Unidos. Nixon, creo, lo quería deportar, o lo que se habla. Pero causaba ruido, ¿no? En el establishment. Sobre todo después sus canciones, yo creo que fueron la forma de cómo él contraatacó, ¿no? Es que lo que pasa es que eso es activismo artístico. Que es algo que sacó de Yoko Ono. Yoko Ono tenía esa visión. Y que en el fondo es una forma que muchos artistas toman cuando cuando traspasan el límite del éxito mundial. Acuérdense que los Beatles fueron el primer hit mundial. Claro. ¿Cachai? Fueron los primeros que estuvieron en todas partes. ¿Cachai? Y principalmente en Estados Unidos, que venga un inglés en Estados Unidos, eso no pasaba, ¿cachai? Y eso era lo que molestaba. Y después cuando él se da cuenta del poder que tiene, incluso en algún minuto se le critica mucho porque dice que nosotros somos más conocidos que Jesús. ¿Cachai? Claro, ahí, ¿no? Y ardió Troya ahí. Ardió Troya, siendo que Estados Unidos en esa época era un país católico, o sea, tenían el tema del catolicismo, entonces ya era ir en contra de la religión, ¿cachai? Después tuvo que salir a desdecirse, que decía que en ese minuto, pero que claro, porque en la época... Da un argumento que en la época de Jesús había pocas personas y era poco conocido, ¿cachai? Y que él claramente tenía más porque había mucha más gente, pero en el fondo a lo que va es que ese tipo de actitud que pasa cuando ya te das cuenta que eres world renowned, es como conocido mundialmente, claro, ya te da la posibilidad de combatir el establishment, pero desde una posición distinta.
Y eso también es algo que hace a John Lennon como un personaje trascendental, ¿cachai? Sí. Porque si no se hubiese ido en contra, si no se hubiese tomado esos años que estaba en el hotel, que hay fotos que sale el contra el establishment haciendo que la nana le hiciera la cama, y sale John Lennon y Yoko Ono parados al lado mientras la nana le hace la cama, ¿no? ¿Has visto esa foto? Sí. Entonces, se le critica por muchas cosas, pero desde el punto de vista, como te digo de nuevo, desde el vaso medio lleno, el tipo estuvo ahí, Sí. ¿cachai? Estuvo ahí, hizo las canciones todavía quedan y se convierten en himnos. Y ahí está la trascendencia de lo que te decía en el tema del Cicrono con el caminante magnético, claro. del profeta de la paz, ¿cachai? Que está tratando, y por eso es John Lennon. Sí. Y ese también tengo que esa trascendencia, digamos, porque ya es un evento mago, el día de su muerte. El King que estaba transitando ese año de su muerte es mago espectral. O sea, ya liberando el mago ya. Y el mago espectral es de la onda encantada de la semilla. De la semilla, sí. Imagínate. O sea, todo dentro de ese mismo proceso de Imaginate. Claro. Un par de años después termina siendo asesinado en un día mago y transitando mago espectral. Bueno, yo hablando de la muerte, le saqué el King al asesino, ¿Ya? Para cachar, dije, por si suma algo. Y el tipo es un tierra eléctrica de la onda encantada del águila, King 237, y con John Lennon suman mono 1, King 131, que es justo el medio del Sol King. Claro. Entonces, yo, tratando de buscarle un análisis, porque tratar de buscar un análisis en la relación entre el asesino y el asesinado es como un poco quizá extremo, ¿cachai? Pero cuando salió el mono 1, lo que se me vino en ese minuto fue que, claro, cuando nosotros hablamos del mono 1 y del perro 13, estamos hablando del corazón del Sonki, que es donde viene el spin, termina en el mago cósmico y después viene el contra-spin. Claro. Justo el centro de la matriz. Justo el centro de la matriz. Entonces, si tú lo miráis desde el punto de vista como sacando tú un mono 1 con este asesinato, es como que se vino la vida de John Lennon, que llegó hasta el perro cósmico, ¿cachai? Y después parte la otra vida, el contra-spin de la vida, que es esta fama mundial y transversal, porque el hecho de que haya muerto de una manera asesinada eleva su nivel de conocimiento al siguiente nivel. Como medio mártir. Por supuesto, te hace mártir. Claro. ¿Cachai? Que es lo mismo que le sucede a Jimi Hendrix, pero con el tema de las drogas. ¿Cachai? Que se drogan, entonces si el tipo no se hubiese muerto por la droga, no habría llegado a ese siguiente nivel de reconocimiento. Entonces son como, la muerte marca mucho como cómo va a ser el siguiente paso de reconocimiento en el tema de artista. Pero eso... Grande un John Lennon. Grande en John Lennon. Sí.